Bueno, bienvenidos a otro episodio de La Conversa. Estamos aquí con Tony Frangie Mawat y con Lorena González Iñeco. Tony es periodista, es un asiduo colaborador de 58 y de Caracas Chronicles y de otros medios con los que nos traiciona de vez en cuando. Lorena es crítica de arte, es escritora, es curadora, es una de las personas que más sabe del tema del arte contemporáneo en Venezuela. Está en Caracas y hoy queremos hablar de un tema sumamente sensible, yo diría que para todos los venezolanos, porque me parece que ser venezolano es de una u otra manera estar en contacto con el arte contemporáneo. Nosotros tenemos un enorme patrimonio de arte contemporáneo importantísimo, de una notable influencia sobre el mundo. Y a mí, por ejemplo, me pasó que al venirme a vivir a Canadá y a una ciudad muy cultural, digamos, como Montreal, donde hay muchísimo arte público, donde hay incluso una ley que dice que a partir de cierto tamaño un edificio debe tener una obra de arte público. Wow. Me di cuenta que casi nada me conmovía o me gustaba porque, bueno, vengo de Caracas y tengo unos estándares muy altos. Pero el motivo de esta conversación no es solo celebrar el arte venezolano, sino hablar de las amenazas al arte venezolano en particular, porque una reciente nota que publicó Tony en 58 habla de que finalmente hay pruebas de que se están robando piezas de arte de los museos. Tony, te pido que nos cuentes la historia de ese reportaje, cómo entraste en esa historia, que ya tú tienes tiempo interesado en el tema de patrimonio. Ya habías publicado una nota sobre los museos, sobre el estado de las bóvedas y de los museos, en particular del Museo de Arte Contemporáneo, y habías publicado también una pieza sobre la Plaza de las Tres Gracias de la UCB a partir de que talaron los sauces. Pero cuéntanos de esta historia sobre los robos de arte, cómo llegó a ti este cuento. Bueno, gracias por tenerme aquí invitado hoy, Rafa. La historia nace porque en noviembre yo estaba justamente leyendo las noticias y me entero que una obra de Gego, un dibujo de Gego robado del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que antes se llamaba Sofía Inver, estaba siendo revendido en Caracas y así fue como descubrieron que había sido robada. Y junto a esta obra también se encontró un dibujo de Carlos Cruz Diez que estaba a la venta, que también era parte del inventario del museo. Desde unos meses antes ya yo había escuchado ciertos rumores al respecto sobre supuestas personas que tienen obras públicas en su casa y lamentablemente después del reportaje escuché más cuentos al respecto, pero no tengo manera de confirmarlos. Sí, eso se ha dicho durante años. Sí, no, y las fuentes que me han llegado me dan hasta nombres. Y eso, o sea, yo lo tengo anotado para algún día futuro, pero por ahora no tengo manera de saber si eso es cierto o no. Y ya hace un año, 2 años, en 2019, había sucedido el robo del arte en la embajada venezolana en Washington. Y me di cuenta que indudablemente aquí hay un patrón mayor, que no eran solo 2 dibujos. Y empecé a hacer las entrevistas para ver qué estaba sucediendo, porque también estaba pasando y sigue pasando el robo de obras de esculturas de bronce en todo el país y esculturas públicas en todo el país están desapareciendo. Y al poco tiempo del robo de estos 2 dibujos en el Maxi, en el MAC ahorita, o Macar, se robaron una obra de Francisco Narváez en Maracay y la volvieron chatarra. Ni siquiera la robaron por su propio valor, la robaron por el mero material. En todo este transcurso surgen otros reportes que se están robando las posesiones del Libertador, sus muebles, su ropa en la casa de San Isidro en Bolívar. Gracias a Dios estos reportes resultaron ser mentira, según pude descubrir en la investigación, pero lamentablemente todo lo que concierne arte moderna sí resultó ser cierto. Y en el proceso terminé descubriendo cosas aún más preocupantes, que después del robo de estos 2 dibujos se decidió hacer un inventario nuevo en el Museo de Arte Contemporáneo y según una fuente que me contactó, que obviamente no puedo revelar quién, del Instituto Nacional de Patrimonio, en el primer inventario descubrieron que faltaban 10 dibujos de la bóveda de dibujos donde habían desaparecido estos 2. Obviamente Del Museo de Arte Contemporáneo.
Sí, del Museo de Arte Contemporáneo. Obviamente habría que hacer más inventarios para ver si esto fue un error del primer inventario o no, pero la verdad deja mucho que pensar considerando que de ahí desaparecieron estas dos obras, que además habían sido robadas no por ni por altos oficiales ni por fuentes oscuras, sino por un curador del museo con ni más ni menos el guardia de seguridad. Lo cual deja mucho que pensar porque, como bien dije en uno de mis reportajes, cuando fui a los museos en enero del 2020, me llamó la atención la poca seguridad que había, los pocos guardias, no habían cámaras de seguridad, cada quien entra y sale como quiere, y eso me parece muy preocupante, más ahorita que sabemos que esto está sucediendo a esta escala, y además los están revendiendo a precios de ganga, ni siquiera a los precios reales. O sea, más que una conspiración mayor, pareciera mostrar un lado súper macabro de la crisis humanitaria y la miseria que está permeando todo el país. Ujú. Simplemente eso está ahí, bueno, me lo llevo porque nadie me lo impide y lo vendo por $1000. Sí, claro. Lorena, durante mucho tiempo uno ha escuchado como parte del folclore político y el folclore sobre el saqueo de Venezuela, esta cosa de que fulano de tal tiene un leyé en la sala de su apartamento en el norte de Caracas o fulano tiene un Cruz 10 o un Soto o un Gego o un Reverón en su casa en la playa, etc. O sea, Sí. uno nunca sabe si esto es cierto o no y tal. A partir del caso Odalisca con pantalón rojo, el óleo de Henri Matisse efectivamente se robaron del MAC y que bueno, que es toda una historia aparte, sí empezó a materializarse este temor de que nuestros museos están desprotegidos, están en manos de gente que, bueno, que se roba cualquier cosa, porque no se va a robar las obras de arte. Pero fuera de ese caso de la odalisca, que es como una historia con su propia lógica y sus propias particularidades, tenemos estos robos que, bueno, que parecen ser algo mucho menos organizado, esto no es Exacto. un gran criminal burlando grandes medidas de seguridad para llevarse algo, ¿no? Ujú. Entonces, dentro del mundo del arte, ¿cómo ha ido evolucionando o cambiando la percepción, el conocimiento sobre este problema allá en Caracas? Claro, bueno, fíjate, es un tema bastante importante, ¿no? Porque habla, yo creo que lo último que ha pasado y que son parte de las circunstancias que Tony ha investigado en esos artículos que ha desarrollado. eh, lo que ha pasado ya es como la tapa del frasco, ¿no? Es decir, es como un epítome de la gran crisis y de la gran emergencia cultural que existe en la institución Museo en Venezuela desde el comienzo del siglo XXI, ¿no? O sea, cuando estamos hablando, hemos hablado, la crisis no solo abarca esas situaciones de robo, ¿no? Porque además el robo de la obra de arte es muy delicado y es complicado, ¿no? Es decir, nadie puede, es muy difícil revender piezas de arte robadas y más cuando son de grandes maestros, ¿no? Como fíjate el caso de la odalisca, por supuesto se verifica que no es la auténtica y se localiza apenas alguien la quiere poner en circulación, ¿no? Digamos que en líneas generales, si nosotros pensamos en el mercado del arte está siempre muy atento, ¿no? Si El tú no mercado del puedes arte siempre internacional. internacional y nacional. O sea, ¿quién evidencia el robo de las piezas del dibujo de Gego y el dibujo de Cruz 10? Pues una galerista venezolana que llegan sus piezas, alguien llega a ofrecérselas, por supuesto, por un monto muy inferior, que nos habla además de una gran ignorancia y una desesperación, ¿no? Por adquirir algún dinero con ello. Y lo que hace cualquier galerista serio en Venezuela y en cualquier parte del mundo, pues es fundamentalmente ir a las fundaciones o a la gente que pueda verificar que esas obras son legítimas, a quién pertenecen, etcétera. Y ahí es donde se abre un poquito la caja de Pandora con ese tema reciente que además ha escandalizado muchísimo a la opinión pública. ¿Por qué la escandaliza? Porque no estamos hablando
no sé, una sociedad de crimen patrimonial organizada que hace grandes negocios y que se roba esas piezas para vendérselo a un inversionista, no sé, del Medio Oriente que quiere tener un reverón en su cuarto, porque eso es lo único que podría hacer, ¿no? O sea, ponerlo en circulación y ganar dinero con él es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de un nivel, ¿verdad? De dos personas, me imagino que en una situación crítica que dicen, bueno, vamos a saquear el museo. O sea, cuando tú estás hablando de un personal de museo que es capaz de violentar las bóvedas de un museo, ¿en qué nivel estábamos hablando de esa institución? Es decir, violentar una bóveda y sacar un material que ahora además se confirma frente a la auditoría que Tony dice se llevó adelante, pues que no son 2, sino que son 10. Pero claro, eso yo siempre he dicho que un museo también puede funcionar como un pequeño país, Rafael, ¿no? Y la crisis del museo venezolano viene, bueno, desde esa especie de revolución cultural que comenzó en el siglo XXI y que fue desdibujando, ¿no? Todas las aristas de perfiles de investigación, perfiles de adquisición, líneas programáticas, hasta llegar al punto, pasar de ese desdibujar, quitarles las autonomías administrativas, ir debilitando, deprimiendo la producción creativa en los museos, la producción conceptual, la producción de materiales, hasta llegar al punto de la conservación, que ya era un tema, es decir, nosotros cuando hablamos del crimen y del robo, bueno, el robo es como un proceso que delata una emergencia gravísima, ¿no? Ese breve saqueo que significa muchísimas cosas a nivel profundo en las distintas capas, ¿no? Que se han estratificado en la situación de los museos. Pero cuando hablamos de la falta de atención de la conservación de obras de arte, es decir, que no hay aires acondicionados, que no hay personal de conservación, que no hay cámaras de seguridad, que no se cumplen las normas establecidas para preservar ese patrimonio, pues también estamos hablando de un crimen patrimonial, más allá del robo, ¿no? Sí, ahora es interesante eso que planteas del museo como país en miniatura, Claro. porque de hecho el patrón que tú acabas de describir, que perpetró la llamada revolución cultural en los museos, es el mismo que hemos visto en todo el país. Se desdibujan las normas, se desdibujan la institucionalidad y la manera correcta de hacer las cosas, luego se deja de producir y se deja de invertir y finalmente se roba lo que queda. Es lo mismo que hemos visto, bueno, en la educación, en el sistema de salud, en la economía todo. en su conjunto, en el agro, en tantas cosas, ¿no? Sí. Ok, Tony, para una persona de tu generación, que bueno, que está en tu caso particular, es llamativo como tú tratas de entender y de conocer esa Venezuela que tú no llegaste a vivir. Me pregunto cómo tú percibes toda esta situación. Ahorita cuando Lorena estaba hablando de las condiciones de conservación de las obras en las salas, recordaba cuando yo salí de la universidad en los 90 y me iba a recorrer los museos una y otra vez y veía unas máquinas que para mí eran sismógrafos, pero yo no sé exactamente qué era lo que registraban, que estaban en todas las salas y que iban en la Galería de Arte Nacional, en el Maxi, en el Museo de Bellas Artes, que iban registrando en cada sala las condiciones que había allí. Tú no viste nada de eso. ¿Cómo la gente de tu generación mira este problema? Yo creo que para mi generación los museos son parte de una suerte de memoria colectiva de un país que es muy extraño porque lo añoramos, pero nunca lo hemos vivido. Es como una nostalgia ficticia. Y creo que eso viene en gran medida de lo que hemos escuchado de nuestros papás y de las generaciones mayores que nosotros. Yo nací en el año 97, o sea, yo no tengo memoria alguna de un país antes del chavismo. Y creo que mi infancia fue muy marcada por ese proceso porque mis hermanas, que me llevan 7, 8 años, las menores, y la mayor me lleva 18 años, 20 años me lleva la mayor, bueno, 19, claramente tienen memorias muy diferentes. Y, por ejemplo, hablan mucho del Museo de los Niños y yo fui con el Museo de los Niños, con el colegio, el Museo de los Niños, cuando tenía 7 o 8 años y después más nunca volví, porque mi colegio dejó de ir.
y dejó de ir porque se volvió inseguro, muy inseguro ir para esa parte, y creo que es parte de un proceso mayor en el que Caracas se está fragmentando, se está rompiendo, balcanizando prácticamente en espacios, y cada vez es una ciudad menos incluyente en sus diferentes partes. Y creo que los museos terminaron en ese espacio vacío y temido por mucha gente. O sea, la gente tiende a hablar de Bellas Artes a veces en redes sociales como una puerta al infierno casi, como vas a Bellas Artes y te van a atracar. Entonces, queda ese sentido de miedo, de temor, de abandono, además de estar en manos del gobierno, en un país tan polarizado donde todo lo que está con el gobierno es repelente automáticamente, pero también queda la memoria de tuvimos las mejores colecciones, fuimos un ejemplo en América Latina, éramos el país excepcional, y además yo creo que ha habido un redescubrimiento de la figura de Sofía Inver con el libro de Diego Arroyo Gil, y creo que eso ha empujado un poco el mito del Museo de Arte Contemporáneo y por ende los demás museos en sucesión. Yo siento que mi generación no estaba tan clara o tan al tanto del valor de nuestros museos hace unos años como ahorita, que creo que es un tema más hablado y más abierto, y creo que en parte se da eso, y por eso me llama mucho la atención. Pero sí lo veo como un proceso que en verdad es profundamente triste, porque es parte de ese valor y ese sentido de nacionalidad y pertenencia que creamos con el pasado, pero que no tenemos en el presente, porque todos seguimos hablando de la Venezuela que fue, pero no de la Venezuela que es, porque la Venezuela que es las ruinas de ese pasado mitológico del que nos hablan las generaciones anteriores, porque es mitológico. O sea, yo no sé lo que es la Venezuela antes, no la viví. Para mí es fantasía, es narración, es algo que no puedo vivir. Ok. Lorena, volviendo a la nota de Tony habla de que la alarma se prendió porque una galerista, la dueña de una galería privada, activó la alarma, y luego la institucionalidad, como cuenta el mismo Tony, actuó. O sea, el CICP se fue, recuperó la obra, o sea, se hizo el trabajo. Me pregunto, en el presente, ¿hasta qué punto el sector privado está tratando de compensar el vacío que dejó el Estado como actor cultural? En la Venezuela en la que yo crecí, el Estado era principalmente el actor cultural. O sea, los museos eran públicos, las grandes fuentes de la cultura nacional y de los grandes eventos nacionales, las ferias del libro, los festivales de teatro, todo eso venía desde el Estado, un CONAC, un Ministerio de la Cultura, etcétera, ¿no? Hoy en día no es así. El Estado está secuestrado por el chavismo, y tenemos una atomización de esfuerzos privados. ¿Cómo ocurre ese equilibrio y hasta qué punto el sector privado ayuda a compensar ese vacío y ayuda a mantener esa llama viva de nuestra cultura? Sí, es un tema bastante interesante, ¿no? Porque yo pienso que así como Tony habla de que para él ese país no existió, para mí existió un poquito, un poquito más, ¿no? Sí, yo empiezo a formarme justamente como curadora de arte en el año 99, trabajando en el Museo Alejandro Otero, ¿no? Y bueno, también vivimos tanto las maravillosas situaciones que permitían esos crecimientos y todos esos intercambios como esa debacle, ¿no? Pero creo que sí, hay una cantidad de puntos muy relevantes y muy valiosos como los archivos, ¿no? Archivos Fotografía Urbana, la Sala Mendoza, Beatriz Gil Galería, Parque Cultural Hacienda La Trinidad, el Centro de Arte Los Galpones, es decir, muchos profesionales que además se formaron en su mayoría dentro de la institución museo, casi todos provienen de allí, y establecieron pues esa dinámica, aunque fragmentada, muy potente para intentar seguir construyendo las resonancias del tema del arte venezolano, ¿no? Tanto contemporáneo como de otras épocas. También colecciones importantes como la colección mercantil, el Centro Documental de la Sala Mendoza. Es decir, siempre ha habido mucha fuerza, ¿no? En esa, creo que fue muy contundente también ese pasado, aunque parezca mitológico para Tony, pues también es muy asentado, ¿no? Y yo misma, ¿no? Por ejemplo, yo soy una curadora que sigue hablando de eso, y en conversaciones, yo conocí a Tony dando algunos cursos sobre arte venezolano, pues
trataba de nutrir esa memoria, porque yo creo que fundamentalmente el tema es de memoria, ¿no? Nosotros tardamos mucho a veces yo no creo que el tema, el abandono de los museos o la desestructuración de esos perfiles y de esa fisonomía sea algo ingenuo de gente que no sabe lo que hace. Yo sí creo que saben lo que hacen. Mientras recupera señal Lorena, yo realmente creo que para el chavismo, y lo he demostrado muchas veces, la cultura no vale sino como pieza de propaganda. O sea, si no les brinda un objetivo político, no tiene ningún sentido para ellos. Pues, y más bien Totalmente. expresa un país que no son ellos y que ellos no pueden controlar. Y yo creo que el problema con los museos y con lo que representan es que están demasiado asociados al antiguo régimen para el chavismo y a unos ideales que Sí. no comulgan con su revolución. Así es. En el caso de Sofía Inver es muy evidente eso. Sí, es muy evidente. La hazaña que tenía Chávez contra Sofía Inver y contra los directores de museos, lo que llamó los principados y las oligarquías, no era personal, era el hecho de que ellos representaban el sistema anterior, representaban la Venezuela democrática del Pacto de Punto Fijo, de ideales modernos, apuntaba un poco hacia Occidente, y eso no iba con los ideales de la revolución. Y creo que es algo interesante ver que en Irán, después de la revolución islámica, donde era un país petrolero también con un régimen apuntado hacia la modernidad, el Museo de Arte Moderno en Irán, que tiene una de las mejores colecciones fuera de Occidente, fue tomado por el régimen islámico y guardaron todas las obras en los sótanos hasta el día de hoy. Y es una colección tan valiosa como la del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Entonces es muy interesante ver ese paralelismo. Y definitivamente vemos cómo se ha tratado de transversar todo en propósitos ideológicos. En 2018 el Museo de Arte Contemporáneo hizo una exposición llamada Camarada Picasso, sobre cómo Picasso era un comunista. O se han hecho exposiciones sobre el 4 de febrero en el Museo Jacobo Borges. Se ha tratado de eliminar obras, o sea, no exhibir obras que sean críticas al gobierno, como pasó en el Museo Alejandro Otero en 2006, con una obra que se llamaba El Chimborrazo, que no fue exhibida por eso mismo. Y en la Bienal del 2003 también el viceministro intentó que no se expusiese una obra que también era crítica al gobierno. Entonces yo sí creo que hay un propósito intencional contra la memoria y contra la infraestructura cultural en Venezuela por lo que representa, por esos mismos ideales y esos mismos patrones. Fíjate que en uno de mis reportajes yo entrevisté a Marielena Ramos, y Marielena Ramos describía la revolución cultural. Ella es la exdirectora del Museo de Bellas Artes, que Chávez la despidió en 2001 en la revolución cultural. Sí, claro. Ella describía la revolución cultural no como la revolución de Mao, que fue meterte en los templos y destruir las estatuas y prohibir tradiciones y violentamente acabar con un orden cultural, sino ella dice que era una revolución gramsciana, como los ideales de Antonio Gramsci. Él decía que para hacer la revolución marxista, la sociedad tenía que invertir la pirámide cultural. Tenías que agarrar la superestructura cultural y hacer la guerra por medio de la cultura, para que la burguesía no tuviese la hegemonía cultural. Y yo creo que van por ahí los tiros. O sea, el arte moderno era burguesa, el cinetismo era el muralismo oficial de la Cuarta República. Y creo que es una buena metáfora del país. O sea, tienes el piso Cruz 10 en el aeropuerto, que representaba la importancia de Maiquetía y la modernidad del país, convertido en un símbolo de exilio. Y con mosaicos perdidos. El del Guaire está grafiteado. Demolieron el muro de la Guaira. Sí, pero ahora que mencionaste el muralismo, todos conocemos el muralismo, o sea, la Revolución Mexicana y bueno, y el aparato cultural producido décadas después del triunfo de la Revolución, le dejó a todo el continente una influencia enorme de Diego Rivera y Siqueiros y toda esta gente, ¿no? Pero ¿qué artistas ha producido la Revolución Cultural Chavista? O sea, hay muy poco arte del chavismo que uno pueda siquiera recordar, no digamos apreciar. La escultura del óleo que hizo Paul del Río. Sí, ahora sí te escuchamos, Lorena. Perdón, sí. Estábamos haciendo un balance de la revolución cultural y hablando de lo que la cultura significa para el chavismo. Sí, bueno, yo pienso que eso no es una, como te decía, no creo que sea un tema de ingenuidad, ¿no?
o de falta de previsión o de falta de profesionalismo. Creo que ahí hay un plan de diluir la memoria cultural del venezolano. Yo siempre pongo un ejemplo, es decir, la obra de arte tiene mucho que ver con el patrimonio de lo que es una sociedad, ¿no? Lévi-Strauss lo decía, decía que uno podía ver diluirse al azar 10 siglos o 10 años de historia en sus datos o en sus cifras, pero ver desaparecer las obras de arte que esos siglos vieron nacer, pues era realmente grave, porque eso, la obra de arte es el testimonio de que algo ha sucedido realmente entre los hombres, ¿no? Cuando uno ve el Guernica de Picasso, tú no piensas en cuántos datos, cuánta gente murió, hasta no sabrás la fecha, pero tú sabes que eso remite a una guerra y a un momento terrible que ha sido reflejado a través de la obra de un artista para que cosas como ella no vuelvan a suceder, ¿no? Sí. Entonces, nosotros acudimos, en nuestro caso, lo que tenemos allí es justamente la desestructuración sostenida durante 2 décadas, pues de un patrimonio que tiene mucho que decir sobre nosotros mismos. Y yo creo que el tema de la memoria siempre hay que trabajarlo. Es muy hermoso que un periodista como Tony, un hombre joven que dice que no conoce nada de esa época, pues justamente esté investigando allí. O sea, voces que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer desde el lugar que podemos hacerlo, pues para aclarar, ¿no? Ese río revuelto, esa especie de debacle, de diluvio, como empezó el siglo XXI para todos nosotros, ¿no? En el tema cultural y en el tema histórico. Sí. Lorena, ¿se puede sacar una obra de arte del país? Claro, sí, o sea, hay formas legales de hacerlo, ¿no? Es decir, tú puedes sacar una obra de arte para un préstamo, por ejemplo, para una exposición en un museo, y hay unas formas que deben llenarse ante temas de patrimonio, ¿no? Y creo que también pueden sacar piezas personales, pero bueno, son costos muy altos, los costos de impuestos y de aduanas que la gente debe pagar, ¿no? En ese sentido. Pero sí se podría en principio. Ok, pero si alguien se roba una obra de arte, tendría que tener complicidad en los puertos y aeropuertos para sacar esa obra del país, porque está prohibido sacarla, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, tú tienes que tener, cuando yo trabajaba, no sé, en la colección mercantil o en algunos museos, para exposiciones que se hacen internacionalmente, te pedían algunas piezas, ¿no? De Gego o de Alejandro Otero, etcétera. Entonces se hacían todos los procesos legales que se deben hacer con aduana, con patrimonio, para decir que esa obra va a salir, cuánto tiempo va a estar y cuándo regresa, ¿no? Pero sí, no lo puedes sacar así como así. No es más. Bueno, la odalisca de pantalón rojo parece indicar que se fue robada mientras estaba en exhibición oficial en Madrid. Y fue tomada. Fue robada y fue falsificada. Sí, fue reemplazada por una copia. Y reemplazada por una copia, exacto. Y terminó en el Hotel Loews en Miami Beach, donde fue encontrada por la FBI. Sí. Exacto. A 10 años de búsqueda. Sí, pero entonces, digamos que, salvo uno que otro caso, que no sabemos cuántos son, pero aparentemente no son demasiados, o al menos no como temíamos que fuera hace unos años. El arte venezolano de las colecciones venezolanas debe estar en Venezuela. Y circulando dentro de Venezuela en caso de que no estén en las bóvedas de los museos. Y también me imagino que habrá emergido un negocio de segunda mano, digamos, aunque bueno, el arte cambia de manos muchas veces, entre toda esta gente que falleció o que legó una herencia que sus herederos están vendiendo para comprar, no sé, un concentrador de oxígeno, o que bueno, como pasa en tantos lados, bueno, uno hereda una cosa o tiene una obra de arte en la casa y se la vende a alguien. Como está pasando con los libros, los muebles, los inmuebles, tantas cosas en Venezuela. ¿Qué sabes tú de qué está pasando en ese particular y qué sabemos del Estado o de la comercialización de algún viejo cuadro de Emilio Bollo o
o de Tito Salas que esté por ahí en Venezuela. Sí, sí, bueno, evidentemente eso está pasando mucho desde hace unos años hacia acá, ¿no? Y eso además es un tema que es muy interesante tocar en el ámbito del coleccionismo, es decir, cómo el coleccionismo era accesible, ¿no? No era una cosa utópica o no existía, pues para muchísima gente, ¿no? Yo recuerdo incluso épocas, tú lo debes recordar, en las tiendas de los museos del Sofía Inver, pues tú podías comprar gráficas de Alejandro Otero o gráficas de Sí, Gego, claro. hasta una Serigrafías. vajilla, yo recuerdo una vajilla de Gego, o cerámica, ¿no? De artistas importantes. Yo llegué a comprar con mi sueldo de Alejandro Otero, pues una pieza de Daniel Reynolds en la Sala Mendoza, pequeñita, ¿no? Y era un gusto generalizado, ¿no? No que una cosa de élites. Sí. Y sí, además es muy curioso porque hace unos años, un par de años, en el 2019, cuando estábamos haciendo un trabajo sobre la situación de los museos en Venezuela y el tema patrimonial, porque además es una cosa que no solamente se limita al arte venezolano, ¿no? O sea, nosotros estamos hablando de más de 25.000 obras de arte de todos los tiempos, es decir, desde el Sí. periodo prehispánico, y arte internacional y nacional. O sea, estamos hablando de Goya, estamos hablando de Picasso, de una cantidad de artistas italianos, norteamericanos, franceses, es decir, Nuestra arte hay egipcia. egipcia, o sea, es un patrimonio muy, muy vasto que debería competir, aunque son colecciones nacionales, pues también tendría una importancia dentro de lo que es la historia, ¿no? Y la memoria cultural de muchísimos países latinoamericanos, Sí. europeos, etcétera, ¿no? Pero justamente, es decir, era posible el coleccionismo y esa periodista me convocó muy preocupada por la cantidad de ventas de ese tipo de las que estás hablando, Rafael. Es decir, Uh-huh. empezaron en ciertos mercados, en páginas web, que se aparecieron unas piezas de Reverón, que son unas piezas de Alejandro Otero, que son unas gráficas. Entonces yo le dije, mira, esto no tiene que ser exactamente que se las robaron, porque era común que familiarmente las familias pues tuvieran piezas y obras de los artistas que les gustaban, y por supuesto esa es otra evidencia más de la crisis. Seguramente sí existe ese mercado. Eso no se llama mercado negro, sino un mercado secundario, es decir, el mercado primario Okay. es el mercado donde se le compra directamente al artista o a partir de una exposición donde que el artista está inaugurando. Y el mercado secundario es cuando ya ha pasado un tiempo y esas obras, ha pasado un tiempo, pueden ser 5 años, 10, 20, 50 años, y bueno, esas obras empiezan a moverse dentro de otro tipo de mercado y bueno, pasan de postor en postor, ¿no? De coleccionista en coleccionista. Claro, el Sí, mercado sí, secundario es también Sotheby's subastando. sí, total, total, claro. Uh -huh, uh -huh. Bueno, Y sí, ha también, pasado por ejemplo, muchísimo. Uh -huh. Perdón. aquí hablando de lo común de las colecciones en Caracas, el Alejo Carpentier, que era un escritor cubano que vivió muchos años en Venezuela, en una de sus novelas, en El rito de la primavera, es prácticamente una novela de su vida con los nombres cambiados. Y él cuando llega a Caracas, narra su impresión de ir a las casas de la élite en ese momento y ver la cantidad de artistas modernos que él nombra, Vasarely, Uh Picasso, -huh. Mondrian, o sea, una cantidad de artistas que encontraban en las casas de Caracas, y él lo comparaba con la burguesía cubana, que él la consideraba demasiado ignorante en cuanto a temas de arte y demasiado tradicional. Estamos hablando de los años 50 y hoy en día lo vemos en las páginas de internet de galerías que revenden, por ejemplo, la cantidad de Vasarelys que yo he visto a la venta aquí en Caracas. Sí. Es impresionante. Yo creía que Vasarely era venezolano, de hecho, cuando yo Claro, era claro. chico. No, y también es muy interesante, fíjate, todos esos artistas, Soto, Cruz Diez, Gego, más Vasarely, es decir, aquí hubo un movimiento muy interesante a partir de las migraciones que surgieron después de las guerras mundiales de muchos artistas europeos que vinieron al país, Sí. Leufer, y que trabajaron con ese concepto prolífico, ¿no? Entonces, se desarrolló una figura que todos conocemos que se llamaba el múltiple, es decir, esas eran figuras que hacían Soto o Cruz Diez, y la misma gráfica también, los talleres de gráfica. Y entonces todo eso era para posibilitar que todo el mundo pudiera adquirir una pieza, ¿sabes?, seriada de Cruz Diez o de Gego, o sea, que fuera accesible
para que Sí. la gente no tuviera que montarse en una cosa que nunca iba a tener en su casa, ¿no? El múltiple tiene esa consideración con las masas populares, pues. La Bueno, la cantidad de mecanización del arte. gente que iba a la FIA, a la Feria Internacional de Ujú, Arte en los hoteles. claro, Bueno, claro. la FIA fue la primera feria de arte en la historia de América Latina, Ujú, Mm. en O el sea, que mucho 92, antes creo. de Art Basel en Miami, teníamos la FIA en Caracas, ¿Cómo no? y no se ¿Cómo podía no? ni caminar. O sea, era una cosa impresionante, porque además el Maravillosa. fraquiterismo, que es mayor que nuestro gusto por el arte, hacía que todo el mundo fuera. Bueno, yo fui varias veces con mi familia, siendo yo un adolescente o preadolescente, porque la última FIA se hizo en 2015. Yo me estaba Ujú, graduando del colegio. claro. Y es más, creo que ese año no se hizo, la última fue en 2014. En 2015 se cancela porque se cerró la frontera con Colombia y no se podían pasar las obras a Venezuela. Tú sabes que 2015 es un año extrañamente contundente en muchas cosas. Yo lo he estudiado porque la debacle completa de la situación museo viene justamente en el 2015. Es decir, en el 2015, a partir del 2015 se dejan de hacer, digamos, aunque ellos diluyeron los perfiles de investigación y volvieron la colección una sola masa entre todos los museos, cada cierre de año, es decir, el museo tenía unas obras que están allí, ¿no? Unas obras de arte, y cada cierre de año se hacía una auditoría donde se hacía una revisión sostenida de dónde está cada pieza que durante este año está aquí. A partir del 2015 es que se eliminan, no se dejan de hacer esas auditorías, no se renovó el seguro de las obras de arte. O sea, es decir, las obras de las colecciones de los museos nacionales no están aseguradas Mm. de nada, ¿no? Es decir, no existe, si eso se quema completo, pues ahí no. Claro, igual una obra, nunca un seguro es una garantía, por eso la conservación preventiva es muy importante, ¿no? Es decir, un seguro es un pañito caliente para que tengas un dinero, pero nadie va a poder decirle no sé, a Tito Salas, mira, vuelve a pintarla, ¿no? O a Michelena, pinta otra vez el niño enfermo, no existe esa Caso. posibilidad, ¿no? Sí. Si desapareció, desapareció, por eso es tan grave. Pero el 2015, hablaste de la frontera, se acabó la FIA, y esa situación desde el 2015 hasta el 2020, es decir, ha sido completamente grave en el tema museo. Sí, bueno, porque se acabó la plata, porque en 2015 el régimen de Maduro entra en el modo de supervivencia en el que continúa y el cual está tratando de salir, de mantener el país al mínimo, porque bueno, ya se había acabado la plata que había producido la bonanza petrolera durante Chávez y bueno, luego vino la conflictividad política 2014-2017 y bueno, ya no había plata para el sector cultural, bueno, lo No, dejaron además morir. que, Tony. sí, además que no hay, o sea, no solo no hay seguros, sino que no hay cámaras de seguridad, no hay guardias de vigilancia, no hay extintores, el sistema eléctrico no funciona bien en los museos, la infraestructura se está cayendo, o sea, el problema de humedad en el Museo de Arte Contemporáneo es grave. Es Tú patético. vas y ves el techo abombado de la humedad sobre las obras de Gego. Hay sótanos, ya no pueden entrar los empleados por la cantidad de hongos que hay. Las bóvedas las tuvieron que vaciar y No, y ponerlas en un cuarto de exhibición. ya hicieron un cierre técnico Sí, del prácticamente. contemporáneo. Ujú. Sacaron Sí, la con la incluso, pandemia. ajá. Y despidieron Sí, a lo que quedaba del equipo pero de Sofía. sí, Ujú. más bien me parece que han pasado muy pocas cosas para lo que podría pasar, dado el estado de indefensión de ese patrimonio. Es hasta cierto punto sorprendente que ese patrimonio todavía exista, todavía esté allí en unas Lo que bóvedas. pasa es que no sabemos cómo está, Rafael. O Mm. sea, para nosotros decimos, bueno, pues han podido pasar cosas, pero cuando en el 2000, creo que en el 2018 o 2019, lo que está hablando Tony, hubo una crisis de unos hongos terribles que tuvieron que evacuar al personal del Museo de Arte Contemporáneo porque les estaba afectando su salud y los pusieron a trabajar en otras salas, en otro museo. Si eso está pasando en las partes superiores, ¿verdad?, del museo, imagínate lo que pasa en las bóvedas a nivel de hongos con la sobra. O sea, yo ni siquiera sé en qué estado, nosotros no sabemos cuál es el estado de ese patrimonio. Es que Y las eso es bóvedas un tuvieron que dineral de cambiar. este país, además. O sea, si estamos hablando de 25.000 piezas, saca la cuenta. ¿Cuánto costaba un dibujo el dibujo de Gego que se robaron? 30 ¿Cuánto era mil, el lo vendieron a 30 3 mil mil. dólares? Ajá, pero 30.000 dólares, una.
que es una obra sobre papel, un dibujo. Claro. Si sacas una media, multiplícala por 25.000 sin pensar lo que puede ser un óleo, una escultura, etcétera. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y ese es el dinero de este país, porque eso es un dinero, eso es patrimonio de la nación. Y de todos nosotros. Y eso es un crimen patrimonial, exacto. Eso es un crimen patrimonio contra la de todos nación. nosotros. Contra la nación. Y Sí. yo creo que, Lorena, tú mencionabas el 2015 como un año de quiebre. Yo creo que hay otro año muy importante en los quiebres, en la decadencia del sector museístico, que es el 2005. También. En 2005, Farruko Sesto lo nombra ministro de Cultura, desaparece el CONAC, que era autónomo, se crea el Ministerio de Cultura. O sea, se pasan todas las funciones del CONAC al Ministerio de Cultura, que está completamente bajo el gobierno, no tiene ningún sentido de autonomía. Y se quita la autonomía, todos los museos pierden sus logos, pierden sus identidades, Ahí, y sí, se eso es unifican gravísimo. todos bajo la Fundación de Museos Nacionales como una sola colección. Es una centralización masiva bajo un solo poder, sin Totalmente. autonomía, sin Y se permiso de trabajar con el sector privado. Y se quitan Es preocupante. las autonomías administrativas, por ejemplo. Yo salí del Museo Alejandro Otero en el 2005 a trabajar en la colección mercantil. Y recuerdo que en los últimos años, entre el 2004 y el 2005, eran las autonomías administrativas ya las habían quitado antes de esa unificación de la que estás hablando, ¿no? Y la autonomía administrativa era como quitarte la posibilidad de crecer, ¿no? Es decir, nosotros hacíamos muchas cosas también por intercambios, alianzas. Y cuando te quitan la autonomía administrativa no podías hacer nada, es decir, no podías publicar un catálogo con el logo de alguien, ni conseguir un dinero de una empresa privada o de alguien que quisiera apoyar la labor que estabas haciendo, no podías hacer ningún intercambio, todo tenía que pasar. Si tú querías hacer una exposición, escribir un texto, el texto lo tenían que supervisar en la Fundación de Museos Nacionales. O sea, una centralización que empezó a retroceder todas las posibilidades de avance que pudiera tener. No es que no habían cosas que corregir, ¿no? De todos los modelos museológicos que había en el país en el año 99, pues habían cosas que podían muy bien sentarse a revisar y todo necesita una actualización según los tiempos que se viven, ¿no? Y los periodos que pasan. Pero acabar con eso de manera sostenida es otra cosa, es otro... Y yo creo que es parte de un patrón mayor, tanto la Revolución Cultural del 2001, que fue el despido masivo de directores, hasta los eventos del 2005, es algo mayor que lo estamos viendo, por ejemplo, como pasó con PDVSA, que también perdió su autonomía y se despidió todo sentido de disidencia. Lo mismo pasó en el IBIC, que se quitaron un montón de programas y se despidió un montón de investigadores por ser opositores. O sea, creo que es algo muy generalizado este proceso de descentralización y de casi totalitarismo del régimen en cuanto a espacios culturales, científicos, educativos. Muchas veces se intentó quitar la ley de autonomía de las universidades. También, O sea, es un proceso mayor que afecta Sí, a lo los mismo museos, pero pasó con los afecta medios y a con todos. Lo mismo pasó con los medios y con las editoriales del Estado, o con las librerías del sur, o sea... También. Con los archivos. Sí. Con los archivos. Le quitaron a la Academia Nacional de la Historia el Archivo Bolívar y de Miranda y se lo llevaron al Archivo General de la Nación. Sí, se trata de ocuparlo todo y controlarlo todo, pues. Una visión castrista de la educación y de la cultura. Si la economía es planificada, todo lo demás también tiene que serlo y estar bajo el partido. Es completamente antidemocrático. Y a mí una situación que me parece que remata ya lo sucedido institucionalmente es la crisis económica y humanitaria que ha permeado todo en el país. Obviamente también está permeando los museos. No hay presupuesto, no hay luz, no hay material, no hay buenos salarios. Por ejemplo, yo hablé con una fuente interna del Museo de Arte Contemporáneo para un reportaje, una empleada, y ella me decía que cuando ella empezó a trabajar, ella veía cómo los empleados traían sus Tupperwares de las casas con la comida, pero ya a medida que pasaban los meses ni siquiera tenían para pagarse un buen almuerzo. Y que obviamente el comedor del museo dejó de funcionar. Y eso lo vemos hasta en museos privados. O sea, el Museo de los Niños es privado. Y yo fui en enero también del 2020 con mis sobrinos y debo decir que está muy bien cuidado, está muy bonito. Sigue haciendo su labor.
pero daba tristeza ver salas enteras apagadas, los ascensores no servían porque les han cortado la luz, estuvieron cerrados por varios meses porque les robaron el cableado, y esto es un museo privado, que también se ha visto, Sí. hay una mala creencia en torno al Museo de los Niños de que es público, y prácticamente ha quedado un poco a la deriva, ya no tiene la cantidad de convenios privados que hacía antes. Ahorita mi hermana está trabajando con ellos en creación de fondos para el museo, pero ¿qué le dejas a los públicos que ya ni siquiera se les permite hacer convenios con el sector privado desde todas estas reformas burocráticas institucionales? Es una Sí. situación de capa tras capa tras Eso, capa de maltrato. fíjate, eso que tú estás hablando es muy interesante porque también eso ha conducido, siempre el personal de museo que quedó fue un personal muy respetable, ¿no? Es decir, a pesar de las crisis, digamos que ¿quiénes salen primero? ¿Quiénes se van primero? Pues los que conceptualizan, ¿no? Los curadores, cuando te dicen que te tienen que vigilar todo lo que tienes que hacer o que tienes que hacer cosas que no te gustan, pues uno empieza a buscar otros caminos. Y Se les quedaba dijo que siempre bajaran la la... gente, oh, claro, y quedaba siempre la gente de patrimonio, de conservación, como protegiendo un legado. Yo creo que de verdad eso fue, hasta ahorita mismo ha sido como una cosa Sí. sostenida muy hermosa, ¿no? Pasando los peores maltratos, los peores sueldos. E incluso, bueno, también influyó el tema de la diáspora, ¿no? Es decir, los trabajadores que se habían quedado hasta cierto momento en el museo tratando de sostener el resguardo de las colecciones, que era el punto focal, pues empezaron a irse del país, ¿no? Empezaron a irse a otros sitios a buscar una mejor forma de vida. Y empieza además esa debacle bueno, bueno, de tú de repente trabajar como jefe de conservación desde hace 30 años en un museo y entonces tener como director ejecutivo al primo de un señor que es vigilante, entonces tiene un primo que no tiene nada que hacer, bueno, mira, para que le den ese cargo ahí. Eso está pasando. O sea, hay una especie de enloquecimiento de tener gente que no está formada convenientemente, que no tiene los procesos claros de lo que es el sostén gerencial de la institución. Sí, yo quería decir dos cosas. La primera es que lo que hablaba Lorena sobre cómo hay un desprecio hacia el talento, hacia el mérito, eso creo que es parte de la manera de actuar o de pensar del chavismo, porque de nuevo lo vimos en el IBIC, yo también hice un reportaje sobre el IBIC donde el director que puso el chavismo decía que la meritocracia era una práctica burguesa y que no iba con los ideales de igualdad donde todo el mundo tenía que tener acceso a las posiciones. Y prácticamente no funcionaban por igualdad, sino por mérito, perdón, sino por lealtad. Y creo que es algo muy parecido a Claro, lo que está poniendo en las direcciones del museo. Y bueno, claro, Rafa, ese tú hablabas discurso lo de inauguraron con PDVSA cuando empezaron a intervenir PDVSA. también. Y Ujú. bueno, Rafa, tú hablabas sobre que es sorprendente que los museos no estén tan graves y, o sea, no hayan llegado a una situación tan terrible considerando la vulnerabilidad. Y Lorena habla sobre eh, los empleados del museo, cómo han sido resistencia y cómo han sido la gente que ha soportado tanto maltrato. Y yo creo que esa es la razón por la que no hemos llegado a algo peor, porque hasta el día de hoy los empleados de los museos, tanto nuevos como viejos, creo que son gente que, como decía María Luz Cárdenas, son como los paramédicos, trabajan por amor al arte prácticamente y por devoción a su labor. Y son gente que han sido resistencia interna, que han trabajado por mantener lo mejor del museo, que han estado pendientes de los inventarios, han estado pendientes de las colecciones y han sido prácticamente los únicos mecanismos de seguridad y de protección que han tenido los museos y creo que eso es lo que ha evitado una destrucción mayor, son un muro de contención. Sí lo son, es cierto. Lorena, el día que empiece la reconstrucción, ¿cómo debe ser esa reconstrucción? ¿Debe empezar con una búsqueda de arte por todos lados, como en la película Monument Men, o tenemos que hacer Mira, entrar a esas bóvedas y hacer un inventario? claro. Lo primero sería, yo pienso que bueno, ya es un análisis que hemos hecho en otras etapas, cuando estábamos un poco planteando el diagnóstico, ¿no? De la situación de los museos y cuáles serían los 6 pasos más importantes para salir adelante con ello, ¿no? Yo creo que lo primero, y tomando un poco lo que Tony estaba hablando, justamente lo primero es la realización de mesas de trabajo con los trabajadores de los museos, buscando asesores especializados que puedan plantear soluciones inmediatas en el área de conservación de la colección y de las infraestructuras de las instituciones, ¿no? Buscar alianzas también con instituciones privadas, ¿no? Digamos, cuando te hablaba de toda la cantidad de países que están representados, su historia cultural y sus patrimonios
de artes visuales en nuestras colecciones, pues buscar alianzas con museos, con fundaciones internacionales que permitan aportes económicos para solucionar en una primera etapa pues los problemas de la situación climática de las bóvedas, los espacios de exhibición, buscar donaciones, ¿no? Intercambio. Otro sería alianzas con organismos internacionales como el ICON. El ICON es un organismo internacional muy importante que además hay un capítulo, ICON Venezuela, que ha puesto denuncias de la situación que ha sucedido en los museos en el ICON. Es decir, eso está diagnosticado un poco y revelado ahí. El ICON puede establecer pues un plan de emergencia para la recuperación de este patrimonio. El ICOM es el que muestra la lista de patrimonio de la UNESCO, ¿cierto? Sí, claro. Y yo pienso que también en ese punto, pues una convocatoria nacional para la participación del gremio, ¿no? Es decir, de los artistas, restauradores, investigadores, educadores, gestores, y que empecemos en la planificación de un programa general de recuperación concreta e inmediata, ¿no? Diseñado para arrancar, además, también en paralelo con una auditoría sobre el estado actual de los museos, de las colecciones, y bueno, integrar los pasos para el restablecimiento pues, de la confianza tanto del trabajador cultural que está dentro del museo, tanto del trabajador cultural que está fuera del museo, como de la sociedad en general. Bueno, muy bien. Ojalá sea así. Y yo todavía tengo fe en que algo podremos recuperar, aunque no todo. Pues. Bueno, muchísimas gracias por haber participado en esta conversa. Y bueno, son temas de los que tendremos que seguir hablando en el futuro. Les agradezco mucho, sí. Tony y Lorena. Gracias a ti, Rafael. Gracias, Rafael. Gracias a ti por el espacio y seguiremos construyendo esa memoria fragmentada que, bueno, poco a poco la vamos hilando y la vamos hilvanando.